Buenas noches, mi nombre es Arlin Antonio Arana Alvarado. Soy estudiante de la carrera de Registros y Estadísticas en Salud. A continuación, estaremos presentando lo que corresponde a la tarea 3 para la materia Estadística Inferencial aplicada a la Salud 2. Con los integrantes, mi persona, Arlin Antonio Arana Alvarado, la compañera María Elena Bolaños Marchenas y la siguiente compañera Hazel Karina Marín León. Con respecto a la investigación que se hizo, corresponde a, según el nombre de la investigación, relación entre la funcionalidad y caídas en la población adulta mayor del proyecto Costa Rica Estudio Longitudinal de Envejecimiento Saludable. La institución que lo realiza, en este caso, es la Revista Hispanoamericana de Ciencias de la Salud. Fecha de la publicación, mayo 11, 2017. Objetivo general: determinar la relación que existe entre la funcionalidad y las caídas en la población del proyecto. Costa Rica, estudio longitudinal de envejecimiento saludable. CRELES. En cuanto al método de estudio descriptivo retrospectivo en 2.826 personas adultas mayores de 60 años o más que participaron en el proyecto. Tipo de investigación: temporalidad, longitudinal, retrospectiva. La información se recolectó durante el año 2002 al año 2004, entrevistas a domicilio a 2.826 hombres y mujeres mayores de 60 años. Resultado: investigación descriptiva, estado de salud, condiciones socioeconómicas, estilo de vida. En cuanto a la investigación analítica, enfermedades crónicas versus deterioro funcional, polifarmacia versus riesgo de mortalidad. En cuanto a la unidad de análisis, personas adultas mayores de 60 años. Estos incluyen hombres y mujeres en forma representativa a la población nacional. Esto con el fin de evaluar la salud, funcionalidad y otros factores como lo son los sociales y demográficos. Por lo tanto, se concluye que se está frente a una investigación de tipo ecológica. Nivel de intervención del investigador. Este es un estudio observacional. Solo se miden las caídas, se analizan ciertos aspectos como la funcionalidad, salud, caídas a lo largo del tiempo. Identificación del problema de investigación. Y es que se menciona que según las consecuencias en el caso de la persona adulta mayor, abreviado PAM, pueden llegar a ser importantes, provocando en muchos casos distintos grados de deterioro funcional, el llamado síndrome poscaída hospitalizante y muerte prematura, especialmente algunos asociados a fracturas. Definición de la población y selección de la muestra. Se seleccionaron los participantes a partir de la encuesta de hogares de propósitos múltiples del año 2000. Está realizada por el INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Del total de muestra analizada, 2.787 se cayeron 993 personas, de las cuales 591 eran mujeres y 402 eran hombres, con una edad promedio para las mujeres del 70.7% años y del 70.1% años para los hombres.
Población objetivo, personas adultas mayores de más de 60 años, residentes en Costa Rica. Diseño del muestreo, muestreo probabilístico, estratificado y por conglomerados. Muy buenas tardes, mi nombre es Marlene Bolaño Marchena, curso la carrera de Registros y Estadística en Salud en la sede de Upala. En el punto 8, en los instrumentos de recolección de datos. Para este estudio no se diseñó un cuestionario nuevo de cero, sino que se usaron datos ya existentes. El instrumento principal fueron bases de datos de los proyectos CRELES, que es un estudio muy completo sobre adultos mayores en Costa Rica. Esa base ya contenía información detallada sobre la salud, las caídas, funcionalidades, entre otros temas. O sea, se aprovechó una fuente ya válida y confiable para hacer el análisis. Como se puede observar, el estudio se emplearon escalas previamente válidas como es la escala de actividades básicas de la vida diaria, la escala de actividades instrumentales de la vida diaria basada en el modelo de Lambton y Prodi. Además se aplicaron preguntas directas sobre la ocurrencia de las caídas. Ahora bien, punto 9, la recolección de datos. Los datos se utilizaron, fueron recolectados durante lo que se llama la tercera ola del proyecto CRELES. Esta recolección se hizo en el año 2000, entre el 2009 y el 2010 por medio de entrevistas que se realizaron en los hogares. Que eran estos adultos mayores, ¿verdad? Ahí fue donde se les preguntó sobre si se habían tenido caída, su estado de salud u otras variables importantes. En resumen, el estudio usó datos ya recolectados de una tercera ronda de visitas del CRELES. Como se puede observar, aquí dice que se llevó orden en el 2009 al 2010. La información se obtuvo mediante encuestas cara a cara a hogares en adultos mayores, participación voluntaria de personas mayores de 60 años, la recolección de datos sociodemográficos de salud general, funcionalidad y antecedentes de caída. El proceso fue realizado por personal capacitado bajo lineamientos éticos y con consentimiento informado. En el punto 10, en el procesamiento de los datos. Una vez con los datos en mano, se hizo un análisis para seleccionar solo a las personas que tenían 60 años o más y que contestaron todas las preguntas necesarias. Luego se hicieron un análisis estadístico para comparar variables como funcionalidad, caída, edad, etc. Se trabajó con estadísticas descriptivas y también con pruebas más avanzadas, siempre cuidando que los datos fueran completos y consistentes. Como pueden observar, aquí el procesamiento incluyó el análisis variado, especialmente en la prueba de chi cuadrado, para explorar relaciones entre variables como funcionalidad y caídas. El modelo de regresión logística para identificar si las dificultades en actividades de la vida diaria predecían caídas. Se utilizaron software de la versión 21 para el análisis estadístico y los datos fueron organizados en tablas para mostrar la relación entre los funcionarios y así la prevalencia de caídas separando los resultados por sexo. Ese sería el aporte mío. Muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Hazel Karina María León y voy a continuar con los puntos 11, 12 y 13 de la tarea número 3 para la materia de estadística inferencial. En este caso, en el punto número 11, se nos solicita lo que es el análisis de resultados. Para esta investigación en particular, ¿verdad? Donde lo que se tenía que analizar eran las caídas en pacientes adultos. Entonces, parte de esos resultados obtenidos vamos a dividirlo o a estudiarlos en caídas según el sexo y la edad del total de las muestras analizadas, ¿verdad? Que para este caso recordemos que el total de muestras analizadas fue de 2.787 muestras. Se cayeron 993 personas. De esas 993 personas, 591 eran mujeres y 402 eran hombres, ¿verdad? Los mismos con una edad promedio para las mujeres de 70.7 años y de 70.1 para los hombres. Aparte de esto,
se hizo el análisis agrupando lo que es la edad en dos categorías. La primera categoría, los pacientes entre 60 y 79 años de ambos sexos y los pacientes menores a 80 años. Y se documentó que las personas de 80 años, mayores a 80 años, pacientes de 80 años y más, tienen un 46% más de posibilidad de caerse, ¿verdad? Entonces, que aquellos que tienen entre 60 y 79 años, que ya son considerados adultos, pero están en unas edades más jóvenes. Esta es la otra categoría en la que se analizaron los resultados. Si se utiliza el sexo como el predictor de caída, ¿verdad? Se obtiene, como lo dijimos antes, o en general, ¿verdad? Que un 55% más de posibilidad de caerse las mujeres que lo que son los hombres, ¿verdad? Como lo hablamos más adelante, teníamos 591 mujeres y 402 hombres. Entonces, si se utiliza este predictor, se va a tener en consideración, ¿verdad? Que el 55% del 100% que presentaron una caída eran mujeres, independientemente de la edad que tenían en ese periodo. Continuamos con el punto número 12. El punto número 12 nos referimos a las limitaciones del estudio. Existen, ¿verdad?, factores que se pueden considerar de un mal pronóstico en lo que es el paciente adulto mayor que sufre caídas, como lo que es la edad avanzada, la pertenencia durante mucho tiempo prolongado en el suelo, ¿verdad? Y el sexo femenino, la pluripatología, la polifarmacia y el deterioro congénito que ya por ende presenta un adulto mayor, ¿verdad? Cuando se habla de polifarmacia es algunos medicamentos, ¿verdad? Que también pueden afectar lo que es el nivel de balance de los adultos mayores. Las consecuencias de las caídas pueden ser físicas, pueden ser psíquicas o sociofamiliares, ¿verdad? Y se asocian fuertemente a alta mortalidad cuando se presentan adultos mayores. Entonces, la evaluación del funcionamiento físico y de la discapacidad ¿verdad? Es un componente crítico en la valoración de los adultos mayores, tanto en lo que es el ambiente clínico como en el investigativo. ¿A qué nos referimos con que pues, las consecuencias pueden ser físicas? Bueno, ¿cómo está el estado físico de ese adulto mayor? ¿Por qué psíquicas? Porque puede ser que algún medicamento alteró en ese momento a la persona y pues sufrió mareo, sufrió vértigo y sufrió la caída. Y hablamos de sociofamiliares porque muchas veces las condiciones de las casas donde se encuentran o donde habitan los adultos mayores no están capacitadas o adaptadas para esa persona, entonces esto incrementa el riesgo de las caídas en lo que es un adulto, ¿verdad? Entonces, existen mediciones de autorreporte de funcionalidad, las cuales han probado ser de utilidad. Sin embargo, también se han introducido pruebas de desempeño físico. Entonces, todos estos puntos mencionados, ¿verdad? Son como las limitaciones que va a tener el estudio, porque se van a cuestionar, ¿verdad?, a los pacientes, pero no sabemos cómo se encuentra ese paciente físicamente, qué patologías tiene ese paciente. No sabemos si fue un medicamento que de momento le alteró, ¿verdad?, su estabilidad. Y no sabemos las condiciones sociofamiliares de cada uno de estos pacientes. Entonces, todo esto son limitaciones, ¿verdad?, de este estudio en particular. Y finalmente, las recomendaciones grupales fueron tomadas muy general de todo lo que se analizó durante esta investigación, ¿verdad? La primera recomendación es extender el tiempo de estudio, ¿verdad?, más años para poder comparar estadísticamente los resultados a un largo plazo. Como segunda recomendación, ¿verdad?, es que no solo se realicen entrevistas a los hogares, sino que se puede fortalecer el estudio con solicitudes en los centros de salud de pacientes adultos mayores ingresados a los hospitales, ¿verdad?, por caídas, para obtener así datos con mayor veracidad. La tercera recomendación es analizar el evento de caídas, ¿verdad? Se definió una variable en dos categorías que separaba a aquellas personas que habían sufrido al menos una caída en los últimos meses
de las que no habían sufrido ninguna caída en ese periodo. Esta variable puede ser un poco, ¿verdad?, confusa porque muchos adultos mayores no van a lograr responder o recordar si su caída superaba o no los 12 meses. Por lo tanto, se recomienda utilizar algún otro tipo de variable que resulte más útil para el estudio. Como cuarta recomendación, dentro de este estudio se utilizaron múltiples variables, ¿verdad? Lo que hablábamos dentro de las limitaciones. En cuanto a lo que es la dificultad para movilizarse, no solo la caída como tal. Entonces, es valioso para el estudio, pero va a aumentar y va a llegar a entorpecer el estudio final, el cual solo busca identificar como tal las caídas en los adultos mayores. Entonces, otra recomendación para el estudio tal vez sería no utilizar tantas variables o subvariables, sino trabajar únicamente con, por ejemplo, adultos que sufrieron una caída estando dentro de su hogar. Y listo, para no hacer como el estudio que se salga de lo que realmente queremos, del cohorte que queremos, en ese caso, estudiar, ¿verdad? Y tener el estudio longitudinal. Entonces, estas serían algunas de las recomendaciones que hemos tenido como grupo. De mi parte, esto sería todo. Buenas noches y muchas gracias por su atención. Esto sería todo. En esta diapositiva se encuentran las referencias bibliográficas utilizadas para la realización del proyecto. De nuestra parte, muchas gracias por la atención.